La mente funciona bien chistoso. Cuando recibe una pregunta o una información, no deja espacios vacíos. Estoy seguro que te ha pasado algo así como cuando no te acuerdas de un personaje en una película que dices, ay, este güerito que sale en Titanic, ¿cómo se llama este? Ay, y no, ay, no me acuerdo. Y después a los días vas en tu automóvil, haciendo tu huevo, lo que sea, estás pensando en otra cosa y de repente, ah, Leonardo DiCaprio, pero no era. Así es la mente cuando recibe una información, ¿qué crees? Aunque no lo entienda en el momento, tarde o temprano va a germinar. ¿Sí? Eso es la intención de estas conferencias. Hay gente que dice, pero es que, ¿para qué compartir tantas cosas si la gente ni hace caso, si la gente... Yo tengo fe totalmente de eso, que la semilla plantada tarde que temprano va a germinar. ¿Sí? Nuestra regla primordial o sobre lo que nos basamos es que todo lo que nosotros brindamos aquí en las conferencias y cursos son cosas que en el equipo de nosotros de Consejo 3.14 han funcionado. Muchos de estos conceptos pueden sonar hasta no científicos, así como medio locos, pero ¿qué crees? Funcionan. Y ya tenemos bastantes alumnos que nos han dicho, ¿sabes qué? Sí funciona. ¿Sí? Entonces, nosotros brindamos esto, conocimientos que tengan una función. Entonces, no es necesario que creas, ¿sí? Es necesario que lo apliques. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, aplícalo y vas a ver que son conceptos que también aplican en cualquiera de tu vida. Aunque viniste a una conferencia de numerología, va a haber momentos que vas a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la numerología? Sí, porque vamos a hablar todavía mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, miren, este es un concepto sobre el cual nosotros hemos fundamentado el para qué estamos dando numerología. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de mi vida? Hay una frase que me encanta que dice, si los pájaros usaran una brújula, se perderían. Tú ves a los pájaros que andan preguntando las direcciones, que andan así como dudando. ¿Sí has visto cómo se mueven los pájaros en parvada? ¿Cómo pareciera como si fueran uno solo? Más adelante vamos a explicar por qué pasa eso. Si los pájaros se agarraran preguntando o usando una brújula, estoy seguro que se pierden. ¿Quién más que tú puede saber cuál es el mejor camino para ti? ¿Pero qué crees? Cuando nosotros, yo recuerdo por ejemplo en la facultad, cuando iba de la prepa a la facultad, sobre todo a veces pasa en esa transición, te anda la gente diciendo, es que deberías de meterte a esta carrera, es que esta sí deja dinero, es que esta, no, si te metes de filósofo, no, te vas a morir de hambre, ¿sí? Yo recuerdo que mi papá me decía, mi papá es contador, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿qué vas a estudiar? Él tenía conexiones en algunas empresas, entonces, pero cuestiones administrativas. Entonces yo le dije, música. Y me dice, pero ¿qué vas a estudiar en serio? Música. No, o sea, eso es lo que te gusta, pero ¿de qué vas a vivir? Música. Total, las sincronías, sí estudié música, pero las sincronías me llevaron a la psicología. Yo soy psicólogo de formación. Entonces, cuando yo me salgo de música, ¿qué crees que dice mi papá? Así como de, qué chido, ¿sí? Y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo, psicología. ¿Y de qué vas a vivir? Y yo, ¿qué era chido? Pues de psicólogo, pues ¿cómo que de qué? ¿Sí? Pero total, ¿alguien ha hecho una boda de aquí? Levanta la mano, ¿quién ha hecho una boda? O sea, que se ha casado, que ha realizado su boda, pues, ¿sí? Ok. Imagínate, no sé, ¿cuántos invitados fueron a la tuya, Tigre? ¿250? Ok. Imagínate que tú les hubieras preguntado uno por uno antes cómo les gustaría la fiesta y que les dieras gusto a todos. No lo haces. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas, a mí se me hace bien ridículo cuando la gente pregunta, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué será mejor en mi boda? Esto es tu boda. Es que mi tía fulana no le gusta el reggaetón. Pues que se largue. Es tu boda. ¿Sí me explico?
A veces así es la vida, pero no me animo a decir, es que a mí me gusta esto, a mí me late esto, a mí me encantaría ser astronauta, me encantaría... Pero imagínate que tú le digas a tu papá, yo quiero ser astronauta. ¿Qué te va a decir? Ay, hijo, un día vas a saber cómo es la vida, ¿sí? Entonces, normalmente andamos preguntando o nos andamos contaminando de la sociedad en donde en tu ser ya sabes a qué dedicarte, ya sabes que te hace feliz, pero es bien curioso. El ser humano a veces deja en segundo plano o en tercero o en quinto lo que más le gusta, porque dices que cómo voy a vivir de eso. Hay músicos que son millonarios, hay pintores que son millonarios, hay actores que son millonarios, hay astronautas que son millonarios. Claro, ganan una la nota. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar si estamos alineados con nuestro propósito de vida. Si tú observas, todos tenemos una huella digital diferente, ¿cierto? ¿Crees en un creador o algo parecido, un Dios, como le quieras llamar? ¿Sí creen en eso? ¿Sí? Algo, como le llames, ¿sí? No importa. Si el creador nos puso una huella digital diferente, ¿qué crees que indica eso? ¿Tú crees que todo el mundo venimos a lo mismo, a hacer lo mismo? ¿Habrá personas que podrán ser felices haciéndolo hacer? Claro. ¿Podrá haber personas felices siendo médicos? ¿Siendo cirqueros? ¿Siendo vagabundos? Yo conocí una persona que era vagabundo y es de las personas más felices que he conocido. Uno dice, wow, no manches, hasta se me antojó ser vagabundo. Qué rico, ¿no? Sí, sí, total libertad. Hacía lo que quisiera, estaba donde fuera, traía unas aventuras impresionantes, ¿no? Entonces, siempre y cuando tú reconozcas esta esencia en la vida, vas a ser feliz. Entonces, hoy les voy a dar algunas pistas que tienen que ver con eso. ¿Qué porcentaje de personas saben con total certeza a qué vinieron a este mundo? No me lo respondan, es una pregunta retórica para que ustedes se la respondan. De toda la gente que tú conoces, ¿cuántas personas te contestarían? Oye, ¿tú sabes a qué viniste a esta vida con total certeza? Y que te contesten así en menos de un segundo. Se van a quedar. Yo he hecho esa pregunta varias veces. Y, oye, ¿a qué viniste a este mundo? Mira, si te tardas más de 2 segundos en responder algo tuyo, no sabes. Si yo te digo, ¿eres hombre o mujer? ¿Segura? Segura, 100%, ¿sí? Y por más que te diga si es seguro o no, vas a dudar. Porque eres, ¿sí me explico? Entonces es lo mismo. Y a veces gente, pues vine a este mundo a dejarle algo. ¿Qué? A trascender. ¿En qué? A dejarle algo a mis hijos. No, esa es tu obligación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, muy poca gente sabe a qué viene este mundo. ¿A alguien de ustedes le enseñaron en el kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad sobre su propósito de vida? ¿No debería ser un tema central? Es más, que el día que nazca tu hijo, sepas a qué vino. ¿Eso te ayudaría? Acabo de tener un hijo el 5 de septiembre y desde, pues en cuanto ya vi que, ya van a ser, ya entra el quirófano, ya dije, ya está que viene. ¿Sí? Y en ese momento uno puede, fíjate bien, entender algo muy interesante. Tú, si ves un limón, un árbol de limones, ¿qué esperas que dé de frutos? ¿Sí? ¿Limones? Sí. ¿Esperarías algún día mangos? ¿Guayabas? Entonces, si yo sé que mi hijo, o que mi empleado, o que mi compañero, que mi hermano, o que mi pareja tiene una esencia, ¿qué va a pasar? Yo no le voy a pedir algo diferente a lo que es su esencia. ¿Sí me debe entender? Por ejemplo, hay personas que por más que quieras, no tienen la esencia de ser líderes, no tienen la esencia de competir.
Entonces, si tú pones a esa persona en un departamento de ventas a competir, ¿qué crees? Le vas a dar en la madre, se va a frustrar y siempre va a ser de los últimos. Pero si esa persona que no tiene la esencia de competir, ¿sabes por qué? Porque él trabaja en equipo. Entonces, si él lo pones a ayudarle a uno de los mejores vendedores líderes, ¿qué va a hacer? Le ayuda a duplicar las ventas, pero como colaborador, ¿me explico? No como líder o no como vendedor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, si yo también entiendo a lo que viene este mundo, entonces yo también no me voy a pedir cosas que no soy. ¿Sí queda claro? Entonces, a mí se me hace totalmente absurdo el decirle, es que mira, yo le hice así, deberías de hacer esto. Pues ella es un árbol de limones, yo soy uno de mangos. Véanme el mango que soy. ¿Sí os digo? O sea, cada quien tiene una esencia. Entonces, si yo te doy un consejo de mi vida, pues, ¿qué crees? Pues es muy probable que no aplique la tuya, porque tú tienes otra esencia, entiendes el universo de una manera diferente, ¿sí? Entonces, ese yo le llamo diseñador infinito omnisciente, ¿sí? Alias Dios, hizo este universo con una intención. No es tema de esta conferencia, y es tema de otras que hemos dado que se llama, por ejemplo, mente holográfica, y explicamos cuál es la intención. Pero si algo estuvo creado en el universo, si lo creó, es porque todo hay una función. Por ejemplo, yo fui formado en una familia que desde chiquitito me enseñaban cuestiones de la Biblia, porque mi papá, mis padres son maestros de la Biblia, esos rollos. Entonces yo escuchaba todo eso desde chico, y un día una persona muy estudiosa de la Biblia me dijo algo que nunca se me olvida. Yo creo que yo tenía como 13, 14 años, ¿no? Y decía él que los libros de la Biblia son muy antiguos, entonces vienen en unos idiomas que a veces no se pueden traducir tal cual al español. Me explico, porque es muy complicado. El que sabe inglés o francés me va a entender, porque hay veces que algunas expresiones como que no las puedes traducir al 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pues así como que, pues, ¿cómo lo traducimos? Por lo más parecido, ¿no? Entonces, en el Génesis dice, Dios creó esto, y lo dejó porque era bueno. La palabra bueno y malo en el idioma en el que fue escrita la Biblia no existe. Pero así como que, ¿cómo chingado le ponemos, no? Entonces, la traducción más literal de ese párrafo sería, Dios creó esto, y lo dejó porque funcionaba. ¿Me explico? Entonces ahí cambian un montón las cosas. Por ejemplo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? ¿Funciona? Si quieres cortar un limón, ¿funciona? ¿Has tratado de cortar un limón sin cuchillo? Está bien cabrón. ¿Sí o no? Una vez, lo más que tenían por ahí era de los corta uñas. Ahí ya está, ¿no? Como pinche media hora ahí cortando el limón y todo así feo, ¿no? Entonces, un cuchillo puede funcionar para un montón de cosas, por eso siguen estando, ¿no? Entonces, fíjate bien, observas algo en la naturaleza que no cumpla un propósito, que esté de Dios, así como de, ay, esto, a Dios como que se equivocó y no tiene ninguna función. Observas algo en la naturaleza que no tenga una función. Hay gente que podrá decir, pues los planetas, pues ¿para qué chingados hizo tantos planetas? Pues, ¿para qué funcionan? ¿Sí? Si aquí estamos, ¿para qué hace tanto? ¿Sí? Entonces creemos y decimos, pues somos los únicos, ¿para qué hace tanto desmadre en el universo? ¿Sí me explico? Pues, ¿qué crees? ¿Te ha pasado, por ejemplo, que tú estás en una fiesta, por ejemplo, de esas fiestas que te invitan como de casa, por ejemplo, en un cumpleaños, no sé, y llegas y tú fuiste el primero, ¿sí? Y de repente llegan dos personas que te caen mal. Y a huevo se tienen que sentar a un lado tuyo porque el del cumpleaños, y ¡ay, siéntense aquí, ahorita y te sientas, ¿cómo te sentirías? Imagínate que están dos personas, las que más te caen gordas, ¿cómo te sentirías? Así como de, ay, no, ese típico, ¿no?
esas personas en esa posición te influirían igual a que estuvieran allá en la esquina, ¿verdad que no? Pero si esas personas fueran las dos personas que más te caen bien en la vida y más quieres y se juntan contigo, ¿cómo te sientes? Entonces, ¿será que, por ejemplo, los planetas nomás están ahí de oquis? ¿Será que todo ese universo no nos influye? O sea, ay, no, ¿cómo me va a influir a mí Marte si está bien pinche lejos? ¿Sí me explico? ¿Cómo me va a influir a mí la constelación de Orión si está a millones de años luz? ¿Sí queda claro? Pero cuando yo empiezo a entender el universo, entiendo que nada está separado, que hay elementos que unen absolutamente a todo. Y hay un montón de explicaciones que nos puede dar el universo, ¿no? Entonces, miren, la palabra biología viene de bios, que es vida, y logos, que es nada. Eso nos dijeron, pero no es cierto. Logos viene de lógica. Entonces, biología sería la lógica de la vida. ¿Sí queda claro? Psicología sería la lógica de la mente o de la alma, como haga la traducción, dependiendo. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo observo la naturaleza, voy a observar que todo tiene una función. Por ejemplo, un tornado tiene una función. Un maremoto tiene una función. Como yo no la conozco la lógica, entonces la juzgo. Pinche tornado, hijo de la chingada, se llevó tantos. Pues tú pusiste en tu casa, güey. El tornado tiene una misión. Los maremotos tienen una misión. Todo eso es llevar minerales, es hacer movimiento. ¿Sí me explico? Tienen una función. Pero como yo no conozco la lógica y la veo desde mi ego nada más, entonces la juzgo. Y digo, ay, pinche Dios, ¿por qué creó los tornados? ¿Sí me explico? Porque no conozco que tiene una función. Entonces es lo mismo. ¿Nosotros somos parte de la naturaleza? ¿O no? Estamos separados. Entonces, nuestra función es emular a la naturaleza. ¿La naturaleza qué hace en su esencia? Su principal cualidad es dar sin esperar recibir. ¿O no? O el árbol te dice, ah, mira, me arrancas, pero pues, ¿qué me vas a dar? La naturaleza, su esencia primordial es dar, dar, dar. Y los ciclos naturales hacen que reciba. Cuando yo me pongo en mi función natural, en la que yo vine, ¿qué crees? Doy, ¿y qué crees que va a pasar? Si yo cumplo mi función en la naturaleza, a lo que yo vine, a mi misión y mi propósito de vida, doy, ¿y qué crees que va a pasar? Recibo, a huevo. Pero cuando yo estoy en otra cosa que no es mi propósito de vida, que no es mi esencia, y quiero dar, ese no es mi papel. Entonces, ¿qué crees? Es cuando me salgo de la abundancia, de la prosperidad, de la felicidad, porque mi mente, mi cuerpo emocional me está diciendo con la incomodidad, ese no es tu camino, ese no es tu camino, ese no es tu camino. ¿Sí está quedando claro? Es como el dolor. El dolor que sentimos si nos pegamos ¿es malo? Si no tuvieras dolor, te mueres. El dolor te indica que ahí tienes que poner atención. Imagínate que tienes una hemorragia interna y no te duele. ¿Qué pasaría? Tú mueres. Entonces te empiezas a ¡ay! ¿Para qué? En chingas te llevan y todo. ¿Para qué? Para que te atiendas y te salve la vida. ¿Sí está quedando claro? Entonces, cuando yo siento una incomodidad en mi vida, y digo, es que no me siento feliz, me siento vacío, no entiendo por qué estoy haciendo las cosas, todo el tiempo hago lo mismo esto, y te sientes incómodo, es porque tu mente profunda te está indicando, estás miando fuera del hoyo. ¿Me explico? No va por ahí. Entonces, miren, esta es una parábola en la Biblia, si quieren búsquenla, la pueden buscar como la parábola de los talentos.
Y termina así, no la voy a decir toda. Pero el resumen es esto, dice la Biblia, pues al que tiene se le dará más todavía y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tenga. El que tiene mucho va a seguir teniendo más, y el que cuida lo poco, poquito así, se le va a quitar hasta eso. ¿Sí lo has observado que eso es real? Sí. Que la gente que tiene más cada vez tiene más, y la gente que cuida lo poquito, todavía eso se le va al caño. Porque tú, ¿qué crees que viniste? ¿A hacer cosas grandes o a hacer cosas pequeñas? ¿Para qué chingados tenemos tantas neuronas? ¿Me explico? ¿Para qué tenemos tantos talentos? ¿Sí? Entonces, búsquenla para que la vean. Me imagino que algunos ya lo conocen. Entonces, miren, para ya introducirnos en este tema de la neurología, les voy a hablar de un concepto muy interesante del para qué se hace este conocimiento. ¿Cuál es tu máximo servicio o función dentro de esta realidad? Servicio, yo tengo una definición propia, ¿sí? Que yo la armé. Ser, etimológicamente, significa permanecer. Es decir, esta mesa es una mesa, ¿por qué? Porque permanece siendo una mesa. ¿Sí queda claro? Si todos los días cambiara, pues no sería una mesa. Tú eres mujer, ¿por qué? Porque permaneces siendo mujer. ¿O hace un año que eras hombre? No, ¿verdad? Entonces ahí sí tú puedes decir, soy mujer. Si tú dices, soy feliz, y algunas veces no lo eres, entonces no eres feliz. Tienes emociones de felicidad, ¿sí queda claro? Porque no permaneces así. Y vicio significa anormal. Entonces, servicio es permanecer anormal, hacer las cosas de una manera por encima de la norma. Entre más extraordinario eres, ¿qué crees que pasa? Sirves más. ¿Sí está quedando claro? Entonces miren, voy a hacer una pequeña reflexión interesante. ¿Cuánto vale para ti tu tiempo? Ahorita va a valer más después de esta explicación todavía. Si para ti vale mucho, tenemos más o menos un promedio de 28.835 días de vida. Si esto lo dividimos entre 365, da 79 años. Es más o menos la esperanza de vida. Algunos un poquito más, algunos menos. Esos 79 años, ¿qué nuestro por lo menos 77 días en más. Yo he conocido gente que todavía más, ¿sí? Invierte eso. 671 días la vas a pasar bañando. O sea, 1600, ¿sí? Cosas por esto. Y hay que tener, ¿sí? En el aseo, 1000. ¿Sí? 4.575 estudiando desde el kinder hasta la facultad, 1.099 viajando desde viaje entonces vas a pasar tiempo, sobre todo las personas, por ejemplo, que andan en carro. ¿Cuánto tiempo en promedio pasas en el tráfico diario aquí en Guadalajara? 2 horas. Yo conozco, a lo mejor, y 2 horas se me hace poquito, ¿sí? Ahorita yo he conocido gente que pasa hasta 5 horas diarias en el tráfico, o más. Los 20 días la vas a pasar en esas pláticas que son de, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ah, bien. ¿Y qué has hecho? No, pues aquí nomás, ay, órale. ¿Y cómo está la familia? Ah, pues todo. En esas pendejadas, 720 días. O sea, nomás. ¿Sí ves que no sirven para nada? ¿Sí te digo que esas pláticas no sirven para nada? ¿Sí? Y el típico, que te ves a... ¿Cuándo nos reunimos? Un día no nos hablamos. ¿Sí? 1976. Y me estoy quedando cortito viendo la televisión. ¿Sí? No estoy incluyendo las redes sociales. Te doy una noticia. Según la revista Forbes, somos el país en todo el mundo
que pasamos más tiempo en redes sociales. Según Forbes, yo no. ¿Ya? 1102 en compromisos familiares. No me refiero a disfrutar, sino de, tenemos que ir con esto, tenemos que ir a lo. Sí me explico, compromisos. No cosas así como que te nazcan realmente. 4802 trabajando. Entonces, si restamos todas estas, te van a quedar 1164 días, que son 3.2 años. Entonces, en realidad, de vida para hacer algo tuyo, único, espectacular, solamente tienes 3.2 años. Y eso si hubiera nacido hoy. ¿Alguien nació hoy? O sea que réstale los que ya llevas. O sea, si tienes 38, 39, pues ya nomás te queda 1 año y medio de tiempo real para ti. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate pasar tanto tiempo pendejeando y no sé qué hacer. ¿Sí me explico? Ay, ¿qué haré? Ya Dios dirá. Estoy chavo, ahorita tengo 20 años. Ya que tenga 30 ya más o menos voy a ver qué hago. ¿Sí? Tú puedes decir, yo quiero ser el mejor futbolista, quiero ser el mejor artista, quiero ser el mejor conferencista, quiero ser el mejor sacerdote, quiero ser el mejor en las olimpiadas, quiero ser... ¿Tú crees que 3.2 años te van a ajustar para ser el mejor en todo? Entonces, ¿qué crees? Hay que aprender a tomar decisiones. Decisiones es lo contrario a incisión. Incisión es un corte hacia adentro. Decisiones es un corte hacia afuera. Es decir, en el momento en que yo estoy tomando la decisión de estar aquí con ustedes, ¿qué crees? Estoy tomando 1.000.000 de decisiones de dónde no estar. ¿Me explico? O sea, estoy tomando la decisión de no estar con mi familia, estoy tomando la decisión de no estar tomando una cerveza, estoy tomando la decisión de no ver Netflix. ¿Sí me explico? Al estar aquí. ¿Ya? Entonces, hay que tomar decisiones. Para eso son los tips de numerología, ¿no? ¿Cuántos talentos se te entregaron? ¿Qué estás haciendo con ellos? Estas son preguntas retóricas. Contéstatelas tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás aprovechando? La neta, ¿alguien aquí siente que no tiene ningún talento? Que es como la canción de Juan Gabriel de Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, bueno, no veo que nadie levante la mano. Entonces sí tienes talentos. ¿Qué es un talento? A diferencia de una habilidad. ¿Qué es un talento? ¿Algo nato? ¿Qué es un talento? No te esfuerzas en hacerlo y se hace. Así es. Un talento es algo con lo que naciste, ¿sí? Es algo innato. Tú puedes ver, si tienes 2 hijos, 3 hijos, puedes ver cómo cada uno de ellos empezaron a mostrar cosas que tú no les enseñaste, ¿sí o no? Y tú dices, cabrón, mira, agarra el balón y le patea súper bien, y el otro a lo mejor dibuja súper bien, y tú no se lo enseñaste. Y una habilidad no es innata. Una habilidad se adquiere de ser máster, más terco que una mula hasta que te sale. ¿Sí me explico? Pero los talentos son algo con lo que ya vienes. Entonces, ¿qué estás haciendo con esos talentos? El que mucho tiene se le dará más, aquel que lo cuida lo poco, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? Lo que hablábamos hace ratito. Eres un recipiente receptor. ¿Cuál es el tamaño de tu talento? ¿Cuál es el tamaño de tu disposición? ¿Has conocido gente que tú dices, híjole, si esa persona se dedicara a eso, puta madre, sería espectacular? Pero no tiene disposición. No tiene determinación. ¿A qué te suena la palabra determinación? Constancia. Determinación es, no existe otra opción. Determinación, una vez escuché a Will Smith algo que me gustó mucho, la determinación, y él ponía un ejemplo, una metáfora, decía, si tú y yo nos subimos a la caminadora, así, o sea, a la que corres, yo solo tengo 2 opciones, o te gano o me muero. O sea, o te gano o me bajas de ahí muerto, no hay otra. Yo no tengo la opción de abandonar. ¿Sí? Eso es determinación.
¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de tu servicio? Lo que tú haces, a cuánta gente influencia, a cuánta gente influye en el mundo. Tú puedes irte a un 25%, a un 50%, a un 75%, a un 100%, eso va a depender de ti. Si tú quieres dar el 100%, les voy a dar el día de hoy unos tips interesantes. Hay un concepto que se llama Dharma. ¿Qué es el Dharma? Aristóteles le llamaba entelequia o inteligencia, ¿sí? Aprovechar, Dharma es aprovechar el máximo de tus dones. Dharma es lograr el máximo potencial que te fue dado de nacimiento. Dharma es que todo el mundo, nosotros nacimos con una semilla única y por ejemplo Aristóteles decía que la entelequia es en algún momento de tu vida darte cuenta de esa semilla y morir llevándola a la máxima expresión. ¿Sí me explico? Eso es la entelequia o la inteligencia. Ese potencial que nos fue dado de nacimiento, ¿sí? Entender eso, el darlo a conocer al mundo. Hace tiempo, los pecados capitales se llamaban pecados cardinales. ¿Cuáles son los pecados capitales? Pereza, gula, envidia, todos esos, ¿no? Se llamaban cardinales, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los puntos cardinales te ubican en una dirección. Entonces, por ejemplo, los pecados cardinales tienen una buena intención, pero están desviados. Ejemplo, tú necesitas comer, pero ¿cómo se llama la desviación? Gula. ¿Sí me explico? Tú necesitas descansar, pero la desviación, ¿cómo se llama? Pereza. ¿Sí queda claro? Por eso le llamamos cardinales. A mí me gusta más cardinales. Entonces, hace tiempo a la palabra pereza no le decían pereza, le llamaban asedia. ¿Qué es la asedia? Fíjate bien. Es apatía a tu potencial. Es decir, sí sé que tengo talento, sí sé que soy bien chingón, sí sé que podría hacerlo, pero qué hueva. ¿Por qué no mejor me saco la lotería? ¿Por qué mis papás no me abandonaron en la puerta de la casa de Carlos Slim? ¿Sí? Te puedes rasurar o y ahí te pones, ¿no? ¿Sí? Esa apatía de ir más allá de lo que todos van. Hay gente que dice, pues mira, de mi familia yo soy el único que tengo carro. Uy, tuve una reunión con mis amigos y yo soy el único que tengo casa. Ya chingué. Todos los demás también jodidos. Si te vas a comparar, compárate con los grandes, no con los chiquitos. Si te vas a comparar en espiritualidad, ¿con quién te compararías? Yo me compararía con Jesús. Pues si no, soy bien chingón, pero si me comparo con Jesús, ¿qué soy? Puta madre. Yo puedo decir, uy, tengo dinero, pero si me comparo con Carlos Slim, ¿qué soy? Puta madre, o sea, me falta. ¿Sí me debe entender? Ese güey gana en una respiración más de lo que todos ganamos en el año. ¿En serio? Sí, por acá tenemos una que le hace las nóminas a Carlos Slim. ¿Sí o no? Dos. Ah, dos. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, imagínate, es una decisión de no ejercer mi dharma. Eso es asedia. Vean, busqué en internet la palabra asedia de no ser inteligente, ¿no? Inteligente suena así como inteligente pero naco, ¿no? Inteligente, pero no. Sí, inteligente es aprovechar el máximo de chingones. ¿Sí? Suena medio raro. Ajá. Esta imagen me la encontré en Google poniendo asedia. Fíjense cómo está el pueblo. ¿Cómo ven? ¿Qué observan? Pura pinche hueva. Así, ay, todos en la hueva. Encontré esta otra, por ejemplo, así, todos por ahí. Uno, mira, no me había fijado en este. Tiene la espada ahí, así, está cocinada. Sí, la vara, y no hay pedo, ¿no? Sí, no pasa nada. Entonces, eso es asedia. Y esta diapositiva en lo particular, si quieren, apúntenla.
esta frase me encanta, esta definición de asedia. Asedia es ver todo lo que puedo ser y decidir no serlo. ¿Qué tal? O sea, yo sé que sí puedo ser bien chingón, pero qué hueva, no quiero serlo. Yo sé que sí podría dar más, pero pues es que ya viene López Obrador y luego si somos otro Venezuela y puras ¿qué? Ayúdame. Puras ¿qué? Justificaciones. ¿Sí? Y cuando López Obrador haga un gran país, un ejemplo, ¿no? Yo no debo a nadie de lo que a mí me importa un carajo eso porque todos creamos nuestra propia realidad. Pero hace el mejor país del mundo, López Obrador. ¿Y ahí qué voy a decir? No, pero es que va a venir el TRI, quién sabe, y luego a lo mejor y así me la va a pasar todo el tiempo, ¿no? Entonces miren, inteligencia Dharma, si no lo has desarrollado es por dos cosas. Una, o no sé cómo hacerlo, o no estoy comprometido a alcanzarlo. O sea, ni siquiera tengo pinche idea de qué talentos tengo. Ni siquiera tengo idea de a qué vine a este mundo. Entonces, ¿cómo voy a saberlo? Mira, los padres se les enseñó sobre cómo saber los talentos y propósito de vida de los hijos. No, ¿verdad? No. Qué padre sería que fuera así. Una vez llega una señora con Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis, más o menos en 1900. Y era un chingonazo de la psicología, hizo cosas extraordinarias que nadie había hecho en cuestiones de la mente, ¿no? En cuestiones de implementar lo más científico, ¿no? Entonces se le acerca una señora y dice, pues Freud, tú eres el mejor, sabes de la infancia, sabes de todo, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de educar a mis hijos? Y me encantó su respuesta. Yo estuve ahí un ratito. Y le dice, pero en alemán, ¿no? Obviamente, ¿sí? Le dice, hágale como sea, de todas maneras lo va a hacer mal. Y la señora se quedó. Como quiera que lo vayas a hacer, lo vas a hacer mal. Porque nunca vas a conocer la totalidad de la esencia de lo que la persona viene a ser. ¿Alguien aquí tuvo un papá perfecto, mamá perfecta, que no se haya equivocado nada, que no le tenga ninguna, así como recelo? ¿Cómo? Ajá, como una cuenta, ándale, como una cuentita por ahí que le tienes, ¿sí? Un pendientito, ¿ya? Pero si yo conozco más de la esencia de mis hijos, es probable que esa cuenta sea menos, o que esa cuenta sea más a favor. ¿Sí me explico? Hay que tomar decisiones, cortar todos los caminos que no te llevan a tu máximo potencial. Te voy a dejar esta tarea. Reflexiónala. Si neta estás comprometido, haz esta actividad y te va a ayudar un chingo. Haz una lista de todas las cosas que nunca jamás en la vida te llevarían a ejercer tu máximo potencial. Unas 50. Piénsale. Puede ser ver la tele, a menos que seas periodista. Tú me explico, a lo mejor te sirve. Personas también son caminos. Personas que no me aportan absolutamente nada. ¿Ya? Situaciones, empleos, no sé, tú haz tu lista. ¿A cuáles cosas, situaciones, personas, pensamientos, emociones, hábitos estás dispuesto a renunciar? Porque también hay hábitos, hay emociones, hay comportamientos que también nunca jamás en la vida me van a llevar a ejercer mi máximo potencial. Yo de un tiempo para acá soy bien mamila. Si alguien llega conmigo y no me aporta absolutamente nada, es en serio, lo corto y bye. ¿Sí me explico? No soy hipócrita. Si alguien se me acerca y le dedico el tiempo, es porque me nace. ¿Sí me van a entender? Pero si no tiene sentido, si no hay nada productivo,
en esencia, así le digo, pues Lola, ¿no? Lo lamento mucho, pero pues no me interesa hablar del tema. Y he cortado temas hasta con familiares así. ¿Sí? No tiene ningún sentido. ¿Cuánto tiempo te tomaría esa decisión? ¿Sabes cuánto tiempo? El mismo que cualquier decisión, un instante. Así. Pero no lo hacemos por dolor. Yo no tengo mucho tiempo de atender, por ejemplo, en terapia, pero de repente me doy el tiempo de alguna de las personas que ya conocen más de nosotros, de atenderlos. Y me doy cuenta que a veces aplazamos, hay mucha gente que aplaza una decisión 20 años. Y la hace, le va de la chingada 2, 3 días, una semana, y de repente su vida da un giro completo de paz. Y dice la persona, no mames, tan fácil que era. Y yo pensaba que todo se iba a caer y que iba a venir el caos y que iba a venir el apocalipsis y que Satanás no iba a hacer algo. Y sí, pasó algo. Desbarató, pero ni en la intensidad que yo creía, ni en el tiempo que yo creía. Y todo se va a la paz. Porque sabes, la verdad nunca se puede ocultar. Y si tú das la verdad, al final de cuentas todo se alinea, ¿sí? en todas esas partes. Entonces, vivir en Dharma es despertar ese potencial y vivir en él. Ahorita les van a repartir unos papelitos, ahorita les digo cuándo, y va a venir un papelito que nos va a decir una persona que vamos a leerle su numerología aquí para que ya me entender. Ahorita les voy a hablar más de números, pero esto es muy importante. Para mí la numerología no tiene ningún sentido si no entiendes esto, para qué es, hacia dónde va. Que a final de cuentas vivir en Dharma, por ejemplo los budistas le llaman protección, estar protegido. Es una gran satisfacción disponible para ti. El ser humano es capaz de ser bueno en lo que sea, siempre y cuando tenga constancia, dedicación, profesionalismo, entre otras cosas. Tú puedes ser bueno en lo que quieras, pero ¿qué crees? No cualquier cosa te va a dar la misma satisfacción. ¿Sí queda claro? Aprender a ver el plan de Dios para ti, eso es vivir en Dharma. Y a final de cuentas es estar protegido. Hace ratito preguntaba, ¿creen en Dios o algo parecido? Y dijeron que sí. ¿Tú crees que si te alineas al propósito al que Él te mandó, te va a dejar solo? Hay una frase que de niño la escuché y nunca se me va a olvidar. ¿Han visto la película de A Toda Máquina de Pedro Infante y Luis Aguilar? Esa película la he visto, sin exagerarte, fácil 300 a 400 veces. De niño, la ponía en diario. Me lo sé de memoria. ¿Por qué? No sé. Pero había una frase que decía ahí, le dice Pedro a Luis, porque él era un vagabundo y lo recoge de la calle, le ayuda en unas cosas, pero es así medio encajoso. ¿Quién lo ha visto? ¿Levanta la mano? ¿Quién lo ha visto? Ok. Medio encajoso, y ahí dice, ¿qué? Debe hacer algunas cosas, ¿no? Y al final le dice, oye, pues ya me tengo que ir a unos 15 años y no sé cuánto. Ah, pues vamos, ¿no? Él viene apuntado. ¡Vamos! Si es una fiesta de frac, o sea, es de la alta alcurnia, ¿no? ¿Sí? No le dice así, no, lo estoy inventando, pero estoy diciendo la esencia. Y le dice Pedro, si Dios, que le da de comer a los pajaritos, ¿tú crees que no me va a dar a mí un frac? Y a la siguiente escena aparece ya en la fiesta con el frac. Pero esa frase se me quedó implantada en mi inconsciente bien cabrón. No sé por qué. Y siempre he creído eso, que una persona, siempre y cuando desea algo del corazón, a huevo Dios te lo da. ¿Sí? Y de la manera más sabia, no como tú lo quieres, porque uno está bien pendejo. Y uno pide puras pendejadas. ¿Es en serio? Compárate con la inteligencia de Dios. No está bien pendejo. Bueno, o sea, hay gente que me dice, es que ¿por qué yo pido y Dios no me lo da? Pues porque pides puras pendejadas. Si pidieras algo sabio, si pidieras algo de iluminación, aparece en el instante. ¿Sí me explico? Estás sintonizado con el universo
te preguntaría más bien, ¿a qué estás sintonizado? Si yo estoy fuera de mi Dharma, no me estoy dedicando a lo que yo vine a hacer, entonces me estoy sintonizando otras cosas que no soy yo. Entonces, hay un principio que dice, como es afuera es adentro. Si yo por dentro no estoy alineado, por afuera se me va a manifestar. ¿Cómo? Conflictos, problemas, personas, ¿ya? Nosotros atraemos lo que somos, no lo que pensamos. O sea, lo que tú eres, atraes a esa gente. Entonces ponte a pensar qué personas te rodean. ¿Sí? Las personas que te rodean te confirman quién eres por dentro. Si te rodea pura gente chismosa, ¿qué crees? Si te rodea pura gente, hay gente que dice, es que a mí me rodea pura gente pendeja. ¿Cómo te explico? ¿Sí me explico? ¿Cómo saberlo? Todo el tiempo está sintonizado. ¿A qué diseños, principios, creencias, emociones estamos sintonizando? Se llama resonancia. Por si quieren buscar más en internet, busquen resonancia y hay unos videos muy padres que te ejemplifican cómo atraemos las cosas. De eso te va a llegar en abundancia, de lo que tú estés alineado. El universo nunca da poco. Nunca. Si tú estás alineado a la pobreza, te va a llegar un chingo de pobreza. ¿Sí me explico? En abundancia. Si estás alineado a los problemas, te van a llegar muchos problemas en abundancia. ¿Ya? ¿Qué es abundancia? Prosperidad. Es un estado de conciencia, es una capacidad de atención de lo que pasa en la vida y cómo te influye plenamente consciente. Es estar consciente de estar sintonizado con los principios naturales del universo. Mientras yo conozca los principios naturales del universo y cuál es mi esencia en ese factor, yo voy a estar siempre próspero y abundante. Voy a dar un paso y va a aparecer, si yo no veo el camino, en cuanto haga esto, en ese momento aparece la baldosa para que siga caminando. Y si de verdad estoy, continúo y sigue apareciendo. En algún momento te ha pasado que tienes un problema y de manera aparentemente mágica llega la persona indicada que te lo resuelva y tú no lo, y ni siquiera lo pediste. En ese momento piensa cómo estabas pensando, qué estaba pasando. Hazlo consciente, porque ¿qué crees? En el universo no existen los accidentes. No existen. Entonces miren, vamos a hacer esto. ¿Le reparten porfa los papelitos? Vamos a ver a quién le toca. ¿A quién le toca que le lea? Si alguien no quiere, no hay problema, no tome papelitos. No hay ningún conflicto. ¿Sí? No pasa nada. Vamos a ver quién es él o la. Mientras los van tomando, presten atención acá, nada más van pasando los papelitos. Solamente hay uno que está marcado, ¿verdad? Ábranlo y si ya les sale, pues vayan y repartir los otros. ¿Ya? Ah, pues ya. Ya chingaron todos los Si nos alcanza el tiempo, hacemos otro. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, ok. Ahorita dame un minuto. ¿Sí? Aquí te vamos a quitar hasta los calzones. Qué bueno, no traigo. Entonces déjate de preocupar. Excelente. Yo siempre uso esa técnica por lo mismo. ¿Sí? Miren, la numerología es un modelo psicoarquetípico de vibración, de influencia vibratoria. ¿Qué es un psicoarquetipo? Un arquetipo es un molde de experiencia que se ha formado por el inconsciente colectivo. La humanidad ha hecho tantas veces eso que se genera un molde. ¿Sí? Entonces, la humanidad le ha dado tantos significados a los números desde el principio de la historia de la humanidad que ya se hace esa vibración. ¿Sí? Entonces, dice, el ser humano es impredecible, pero es sencillo conocer su naturaleza esencial.
Y la numerología tampoco te va a decir, ahorita vas a voltear para la izquierda. O sea, tampoco, ¿no? ¿Sí? Mañana vas a ver un colibrí dorado. No, ¿sí me explico? No. O sea, te va a decir su naturaleza esencial de la persona, para dónde va, de qué pata cojea, cuál es su don, ¿sí? Cómo se relaciona con los demás, entre otras cosas, ¿no? ¿Para qué sirve este conocimiento? Para todo esto, miren. Autoconocimiento y comprensión. Al momento en que yo me autoconozco, entonces empiezo a entender un montón de cosas de la vida. Y yo digo, mira, ahora entiendo, yo por ejemplo tengo un número en mi numerología que no es muy de competir. Entonces durante mucho tiempo traté de competir un chingo y no era mi fuerte, ¿me explico? Entonces yo no me lo explicaba y decía, ¿por qué chingado? O sea, si hago el máximo esfuerzo, hago lo mejor, es más, soy el mejor, pero no gano siempre. ¿Sí me van a entender? Entonces veo mi número y digo, pues con razón. Ese no es mi fuerte. Me ayuda a mí a comprenderme. Una comprensión inter, ¿sí? Y suprapersonal. ¿Qué significa? Intra es hacia mí. Inter, cómo me relaciono con los demás. Y supra, qué papel juego con la divinidad. ¿Sí? Encontrar el sendero de la felicidad y la trascendencia. Como les dije hace ratito, tú puedes dedicarte a cualquier cosa y te puede ir bien, pero no cualquier cosa te va a hacer feliz. Misión vocacional y emocional. Todos venimos a desarrollar algo, digámoslo así, físico, material, porque estamos en una realidad física, pero también a cumplir un factor emocional. ¿Sí? Algo que traes pendiente, alguna situación que no has superado. ¿Sí? Para el que no cree en las vidas pasadas no hay pedo, no creas. Nada más te digo que ya hay conocimiento, ya hay un montón de conocimientos científicos que comprueban de manera determinante que existen las vidas pasadas. Busquen, si quieren investigar de esto, hay investigaciones científicas de una doctora que se llama Helen Wambach. Búsquenlo y se van a sacar unas cosas que vas a comprender muchas cosas. Y busquen también al doctor Brian Weiss. Ese Weiss. Pero se le enoja. Oh, chingada. ¿Y por qué no? Pues si es mío. Gracias. ¿Es mío y qué? Gracias. Entonces pueden buscar. Este es un tema nada más como para 20 conferencias, entonces por eso nomás se los pongo y ya gusten, ¿no? La naturaleza del alma. ¿Cuál es la naturaleza de mi esencia? O sea, conmigo mismo, ¿cómo soy? El plan divino de esta encarnación en vidas pasadas. Yo puedo saber a través de la numerología qué hice en mis vidas pasadas. Y ahí entiendes un chingo de cosas. Por ejemplo, hay personas que yo conozco, sí, que unas están por aquí, que en sus anteriores vidas fueron brujas. Entonces, cuando en anteriores vidas fueron brujas, ¿qué crees? Fueron quemadas. Entonces tienen un chingo de miedo de sacar su potencial, porque tienen una marca de que si muestro mis dones, me matan. ¿Sí me explico? Y he conocido cómo personas, nada más de saberlo, hacen conciencia y empiezan a sacar sus dones porque dicen, oye, ya no estamos en la Inquisición, ¿sí me explico? Ya no me van a matar. Al contrario, hasta puedo cobrar de eso. ¿Sí me explico? A ver, yo te leo a ti. Sí, en serio. ¿Sí? Comprensión de mí y de todo. Dones, regalo divino. Todos venimos con dones. ¿Qué son los dones? Son como los talentos. Son cosas que, fíjate bien, si tú no conoces los dones, no los vas a ejercer. Entonces hay gente que de repente yo le digo, tú tienes el don de esto, y me dice, ay no, yo nunca lo he hecho. Pues por eso, güey, porque no lo has hecho. ¿Sí me explico? Si hay gente que le digo, tienes el don de la sanación, pero si yo nunca he hecho eso, pues hazlo para que veas. Tienes el don de la sanación inconsciente. Entonces hay veces que haces memoria, cabrón, sí es cierto, a mí me han dicho que cuando están conmigo se sienten mejor. A ver, le voy a calar. Y una vez una persona hizo esto y su hermano estaba mal de no sé qué y le dijo, mira, te voy a poner, y le puso la mano en la garganta con una intención así, o sea, sin un pinche ritual ni nada, nomás así con una intención, sánate, y a las 2 horas se le había quitado todo. ¿Sí? Entonces a veces, como no conocemos los dones, pues no los usamos. ¿Sí? Y si los conoces, hay que llevarlos a un nivel
mucho mayor, se pueden llevar también. Cualidades de luz y sombra, ¿qué crees? Todos, sin excepción, somos luz y sombra. Hay cosas que si tú las platicaras de las que piensas o haces, la gente quizá te dejaría de hablar. O tú platicas todo lo que piensas. ¿Verdad que no? Ya estoy viendo la cara de que me están viendo así todos. Y algunos también los estoy viendo así. Soy un despierta sombras. Y todos tenemos esa parte, pero ¿qué crees? Nos dijeron en la sociedad que si lo dices o lo sacas, no te van a querer. Entonces esa sombra la convertimos en algo que se llama personalidad. La personalidad etimológicamente significa máscara. Y es esa parte en la que yo me comporto no como quiero, sino como creo que ella le gustaría. Y dejo de ser yo por agradarle a la gente. Eso no pasa, ¿verdad? En México. Sí.